Vamos a empezar con ello. Bueno, primero de todo, buenos días. Quería comentaros el tema de las prácticas. Como ha habido un poco de lío por el cambio de días de esta semana para organizarnos, ¿vale? Hoy vamos a terminar de dar la teoría de subtitulado. Vamos a hacer unas prácticas también, como el otro día, pues para ir probando y pues eso, dando más, teniendo más manejo al subtitulado. Y luego mañana va a ser práctica presencial en el Albaida, ¿vale? En la sala de ordenadores. Entonces vamos a dividir en dos grupos la sesión. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros podamos estar más encima vuestra y pendientes, porque os vamos a poner diferentes ejercicios de subtitulado con temas de, pues eso, con distintos temas de que subtitular y además pues somos mucha gente para estar todos en bloque en la clase con todo el tema de COVID, pues ya sabéis que tenemos que tener mucho cuidado en ese caso. De todas formas, si alguno queréis estar las 5 horas, podéis estar sin problema, ¿vale? Porque como vamos a tener tiempo para hacer las prácticas y llevamos de sobra, pues si Ana, por ejemplo, tú que tienes el módulo de subtitulado, tú quieres estar las 5 horas, no va a haber ningún problema, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, los grupos, las horas serán un momentito, de 9 a 11 y cuarto y luego haremos un parón de media horilla y empezaremos otra vez de 12 menos cuarto a 2, ¿vale? Esos serán los turnos. Lo suyo es que más o menos nos digáis quién iría a un turno y quién iría a otro para poder organizar pues eso, los sitios y todo eso. Así que si queréis ir diciéndonos, perfecto. A ver qué. Araceli a partir de las 11 y cuarto. Dime, Mar, que no te había visto la mano. No quería desde el principio, pero porque ya ayer estuve buscando la clase y viendo los ordenadores de allí. Se va a hacer en la clase de radioterapia, que porque creo que la de producción mañana tendrá clase y la otra también, aunque hoy no tenía. Y entonces se va a hacer en la clase de radioterapia. Radioterapia tiene unos ordenadores que van bastante bien, pero Vale, no tienen los programas que hemos estado metiendo. Entonces la gente que se pueda llevar su portátil, yo creo que es más cómodo y más rápido estar trabajando sobre el portátil, porque luego ellos mismos, Lole y Raúl, nos pueden dar consejos y luego llevarnos ese ordenador a casa y seguir trabajando en casa según lo que el programa que hayamos puesto y todo lo demás. Eso por un lado. Y ya está. Lo que nos falta, en principio ayer iba a internet, mañana, hoy se volverá a mirar y se van a poner unos altavoces por si hicieran falta y vale, era solo eso. La de radioterapia es la clase, de todas formas yo voy a estar allí, pero es la clase que está justo enfrente, al lado de la de dibujo. Justo saliendo de producción, está al lado de dibujo. Es una puerta azul, metálica, vale, y ya está. ¿Vale? vale, perfecto. El De esto, ordenador Mar, el ordenador de radioterapia tiene los programas de radioterapia. Si alguien quiere un ordenador del instituto, hay que ponerle los programas a ese ordenador, porque es el de radioterapia. Por eso os decía que como todos tenemos portátil, si podéis llevaros el vuestro, la verdad es que yo me voy a llevar el mío, pero para que si tengo algún problema en mi programa, prefiero que tener el mío para yo poder trabajarlo en casa. El portátil del instituto no puede, es de Linux, es Guadalinux. El portátil del instituto es Guadalinux y no se supone que no se le puede meter programa, o si se le mete, que lo tienes que quitar después cuando lo entregues. Y en Guadalinux no sé si rula ni el Adobe Audition ni el otro. No sé, ahora Raúl que nos diga, pero yo creo que a lo mejor el de subtítulos sí va. vale. De momento, perdonad, de momento tengo que, ¿qué? Que Araceli es a las 11 y a la primera hora tenemos a Inma, Mar y Ana, si no me equivoco. Los demás, pues nos vais diciendo para apuntaros y organizarnos más o menos, ¿vale?
Sí, el programa yo ya tenía preparado, Raúl, el Audition y el a Jesús, por si había algún problema, pero si te lo llevas tú también, mejor, porque así por si un pen no funciona, pero ya tenemos dos. Perfecto. Bueno, de todas formas, como al final de la clase también volveré a decir lo de... Ah, vale. Bueno, ahí lo que dice Raúl, que el Legisub no es compatible con Linux ni con Audition. O sea que, entonces, Ana, creo que tienes que ir con el tuyo. Vale, bueno, pues esto lo vamos viendo. O sea, Ana, si te puedes llevar el tuyo personal, casi que mejor, porque así sabemos que no va a haber problemas y va a ser más fácil para trabajar y todo eso. Vale, bueno, pues entonces, para seguir avanzando y no atascarnos. Eh, Esto es mañana y luego el lunes ya sabéis que tenemos las prácticas en nuestro estudio, que bueno, va a ser más un punto en común, nos vamos a entregar todos los materiales del curso y todo eso, y va a ser un punto en común de dudas. Vamos a estar en grupos, así que bueno, os recomendamos que este fin de semana, ya sé que estaréis hasta arriba y que además queréis descansar merecidamente, pero que si tenéis dudas o tenéis cosas que queráis preguntarnos, dudas específicas de prácticas, lo que sea, lo preparéis y el lunes por la mañana, en vuestro turno, que ya sabéis que los turnos que tenéis es el grupo A de 9 a 10 y media y, y Colo de 11 menos cuarto a 12 y cuarto, María del Mar Agrela y Mar López, y de 12 y media a 12 menos cuarto, Ana Cuevas y Araceli. ¿Vale? Eso vendréis el lunes. Lo voy a pasar por el grupo también, para que ese día podáis preguntarnos todas las dudas y cerremos el curso por ahora hasta que ya empiecen las clases vuestras y ya sabéis que podéis tener tutorías, etcétera. ¿Vale? Pues nada, pues si os parece, os habéis descargado todos el último WeTransfer que os he mandado, que no sé si lo habéis visto o no. Perfecto. Vale, pues voy a empezar con los apuntes. Tic, tic, tic. Vale, pues eh, vamos a empezar con este tema que es la práctica subtituladora. Es un tema un poco más denso, ¿vale? Voy a intentar explicarlo despacito porque, bueno, vamos a tener todas las claves de subtitulado y todo eso. Vamos a ir haciendo prácticas en mitad del tema, porque ya os digo, es larguito y tiene un montón de códigos y de técnicas. Entonces, bueno, que me vayáis parando si lo necesitáis, ¿vale? Ya sabéis que además yo me enrollo mucho. Bueno, aquí tenéis la práctica subtituladora. ¿Qué vamos a ver? El punto 1, características generales del subtitulado en TAP, consideraciones generales de la subtitulación, consideraciones técnicas, aspectos generales, consideraciones ortotipográficas. Luego, aspectos prácticos de la subtitulación para sordos, aspectos visuales, posición de los subtítulos en pantalla, líneas de subtítulo y caracteres. Aspectos temporales, la velocidad de lectura, la duración del subtítulo y la sincronía. Aspectos técnicos, el uso del color, el uso de etiquetas, el uso de guiones. Aspectos editoriales como la segmentación y los criterios gramaticales y ortográficos. Elementos sonoros y música, producidos por personas, ruidos ambientales, música y canciones. Luego los problemas específicos y la revisión de subtítulos, ¿vale?
Características generales del subtitulado en TAP. Vamos a hacer una breve introducción a las pautas y requisitos exigidos en el subtitulado en general, el subtitulado en general, para así luego poder aplicar a esta práctica las características del subtitulado para sordos. Para empezar, debemos tener claro que cuando recibimos un trabajo, el cliente nos tiene que entregar a nosotros, ¿vale? Lo que nos tiene que entregar, esto es súper importante. Una copia de la película y una lista de diálogos. A veces no disponemos de guión y hay que extraer los diálogos de pantalla mediante transcripción. Esto es lo que venimos viendo desde el principio, que lo ideal es que nos den el guión, que nos facilita muchísimo, pero si no, pues a transcribir. Y luego el libro de estilo del cliente. Si no nos lo proporcionan, tenemos que asegurarnos de qué manera lo quieren, vamos, de qué manera quieren que realicemos el trabajo y preguntar todas las dudas que tengamos. ¿Por qué? Porque podemos pegarnos un currazo y que luego nos digan que eso no es lo que quieren, ¿vale? Entonces es súper importante conocer a la empresa para la que trabajamos, conocer si ellos ya han hecho vídeos que estén subtitulados, etcétera, o películas que ya estén subtituladas, ver en qué formatos lo han hecho, qué colores han utilizado, etcétera, ¿vale? Para poder seguir una línea editorial. Consideraciones generales de la subtitulación. El primer aspecto que debemos de tener en cuenta es que la subtitulación supone el trasvase del discurso oral al escrito, porque venimos hablando desde el primer momento, ¿vale? Estamos modificando el lenguaje. Esto significa que debe producir en los subtítulos la oralidad, pero al mismo tiempo realizar subtítulos gramaticales y sintácticamente correctos. Es decir, no podemos hacer frases tipo indio, no podemos hacer frases en las que no haya verbo, sino que tiene que ser todo correcto, ¿vale? Sin que haya ningún error. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Debemos saber para qué medio estamos subtitulando. Si es para televisión, para DVD, Blu-ray, cine, ya que cada uno de ellos tiene sus propias directrices en cuanto al número de caracteres por línea, etcétera. ¿Por qué? Porque los formatos en los que se reproducen no son iguales, las pantallas, etcétera. Entonces, te cabe mayor número de caracteres y hay diversidad, ahora lo veremos, ¿vale? Los subtítulos deben de ser unidades sintácticas independientes, en la medida de lo posible. Esto significa que lo ideal es que un subtítulo corresponda a una frase. Si no es posible, los subtítulos deberán ir acompañados de los de puntuación correspondientes. Vamos a intentar no hacer oraciones compuestas, no hacer oraciones súper largas, etcétera. Ahora veremos. Todo esto lo vamos a desarrollar a continuación. Se debe mantener en el subtítulo el mismo registro que en el discurso oral. Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, si se está hablando como 7, tenemos que mantener el discurso, ¿vale? Los carteles e información escritas que aparecen en pantalla, o sea, los insertos, deben aparecer en subtítulos, que por lo general irán en mayúsculas, ¿vale? Ahora vamos a ver todos los códigos para insertar este tipo de cosas. Las canciones se subtitulan si su contenido es relevante para la película o programa. Siempre es recomendable preguntar al cliente. Para sordos, casi siempre se subtitula, no aparece el cartel de música si no es relevante. ¿Vale? Esto es súper importante. De hecho, luego os voy a poner un cortometraje, que es de estos que os he mandado, que hay una música, pero que es acústica, que no tiene voz, pero en los subtítulos está escrito la interpretación que le da el director, en este caso, a esa música, ¿vale? Lo que le viene a la mente al director cuando escucha esa música y lo que quiere transmitir. Entonces, está muy bien. Ahora, en un ratito lo veremos. Si tenemos subtítulos de 2 líneas de longitud diferente, deberemos facilitar la lectura y por ello se entiende que la primera línea debe ser más corta que la segunda, ya que debe moverse menos al leer. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de incorrecto y correcto. Incorrecto. ¿Vais a ir al aeropuerto? Abajo. Hoy o mañana. Tendríamos la fila larga arriba, ¿no? Entonces, la forma correcta sería, ¿vais a ir al aeropuerto hoy o mañana? La línea larga debajo. Luego, no podemos separar sílabas entre dos subtítulos. Por ejemplo, sería incorrecto escribirlo de esta manera. Yo lo vi una vez que apareció un detective que hablar de tuve que hablar de tiroteos, ¿vale? Uy, no sé por qué se cambió con el... Perdona, se cambió con el corrector y me lo comió con pavo. La forma correcta sería, yo lo vi una vez que apareció un detective que hablaba de tiroteos. Vale, sería de esta manera. Nunca
separamos con los guiones. Si una frase empieza en un subtítulo y continúa en el siguiente, hay casos en los que se utilizan los puntos suspensivos al final del primer subtítulo y al inicio del siguiente. En el caso del cine, por ejemplo, no se utilizan. De todos modos, siempre habrá que consultar con el cliente sobre su uso. Esto es lo típico, eso de que y las continuamos con los puntos, o sea, con los puntos suspensivos. Yo tampoco tiro de eso y creo que, como bien dice ahí, al final es un criterio del propio cliente que va a decidir si eso quiere o no. Generalmente no ponen pegas a usarlos, sobre todo la gente que no está muy puesta en el tema del subtitulado, que hay mucha gente que lo contrata, pero realmente está sensibilizada, pero no entiende lo que es pues el contenido, ¿no? Lógico, normal, para eso nos contratan. Entonces, bueno, si podemos tirar para que no se utilice, mejor. La segmentación del subtítulo debe dar lugar a unidades sintácticas y semánticas correctas. No separaremos formas verbales compuestas ni palabras. Procuraremos tener una única frase por línea de subtítulo para facilitar la lectura. Conducía observando. Pero en los casos en los que esto no es posible y tenemos dos frases, habrá que procurar que cada frase ocupe una línea. Incorrecto. Corríamos nerviosos hacia la estación. Debíamos perder el tren. La forma correcta sería corríamos nerviosos hacia la estación. Temíamos perder el tren. En este caso nos comemos la directriz de que tiene que ser la frase más corta, la de arriba, pero es que si no, cortaríamos la frase así, ¿vale? Y es más importante que esté la frase escrita del tirón, siempre que sea dentro del número de caracteres. Además, como vemos en este ejemplo, segmentamos el subtítulo teniendo en cuenta los sintagmas hacia la estación. Con los tiempos verbales compuestos evitaremos separar el auxiliar del participio. Vale, incorrecto. Me sorprende que hayas estado trabajando tanto. Correcto. Me sorprende que hayas estado trabajando tanto. No, o sea, lo correcto sería esto, ¿vale? Me sorprende que hayas que hayas estado junto trabajando tanto. Todas estas medidas facilitarán la lectura de los subtítulos y su comprensión. Parecen tonterías, es lo que hace que no nos trabemos cuando estemos leyendo. Consideraciones técnicas, así en rasgos generales. El máximo número de líneas por subtítulo es 2, ¿vale? Muchas veces creemos que nos caben 3 y nunca, nunca, nunca. Como veremos, hay casos en los que, bueno, podremos encontrarnos con subtítulos de 3 o 4 líneas, pero es en intralingüística, que son los que vimos el otro día. Pero para sordos, nunca, ¿vale? El límite de caracteres por línea está entre 32 y 40. Ya os digo que 37 sería la clave, dependiendo del medio para el que se subtitule. En el cine, al tratarse de una pantalla más grande, se puede llegar hasta los 40 caracteres. En cambio, para la televisión se verá reducido a 35. Por eso os decimos que la media es 37, porque está entre uno y otro. El número mínimo de caracteres por subtítulo no debe ser inferior a 4. Además, el tiempo en pantalla de este subtítulo no debe ser inferior a 1 segundo. De no ser así, el efecto que se produce a ojos del espectador es que el subtítulo ha pasado demasiado rápido y si tenemos en cuenta que por lo general una persona puede leer entre 150 y 180 palabras por minuto, esto supone que se lean entre 2 y 3 palabras por segundo. Aunque hay diferentes criterios al respecto, con el objetivo de facilitar la lectura del espectador, lo recomendable es que para un subtítulo de una línea en el que puede haber entre 7 y 8 palabras, la duración sea 4 segundos, ¿vale? Esto es importante porque tenemos que calcularlo luego cuando lo integremos en el programa. Y con un subtítulo de 2 líneas, en el que haya unas 16 palabras, la duración se extiende hasta los 6 segundos. Solo se puede alargar un poco más en el caso de las canciones, ¿vale? Ya sabéis, lo que es cada uno de los subtítulos de 6 segundos que podemos tener en pantalla. Los subtítulos deben de respetar la sincronía, es decir, aparecer en pantalla justo cuando un personaje empieza a hablar y desaparecer cuando acaba o hay una pausa. También hay que prestar atención a los cambios de plano y a los cortes, y hacer coincidir con estos los subtítulos. El subtítulo debe desaparecer antes de que se vea el cambio de plano. El objetivo es no confundir al espectador. Si un subtítulo se mantiene durante un cambio de plano, la persona volverá a leerlo pensando que es un nuevo subtítulo. Y además también genera la sensación como de que la secuencia continúa y no tiene por qué hacerlo.
¿vale? Entonces es súper importante eso. Por eso, ya veis, al final todas las clases que os estoy dando llevan a lo mismo, a que se tiene que hacer un estudio previo del material que vamos a escribir, al material que vamos a subtitular, ¿vale? Tenemos que conocerlo muy bien. Entre subtítulos siempre debe haber una pausa, que acostumbra a ser de 4 fotogramas. De lo contrario, el espectador puede pensar que no ha habido cambio de subtítulos y la comprensión se verá obstaculizada. Normalmente los programas de subtitulación ya incorporan una función que realiza la separación automáticamente. Esto lo veremos ahora cuando entremos más de fondo en el... Consideraciones ortotipográficas. Los signos de interrogación y exclamación deben utilizarse adecuadamente. Incluir tanto el signo de apertura como el cierre, no duplicarlos. Incorrecto. ¿Qué dices? Que aquí, como veis, viene con la interrogación y con la exclamación. Eso sería incorrecto. ¿Cómo lo pondríamos? Como se ha hecho de toda la vida, vamos. Interrogación para abrir, interrogación para cerrar y punto. Las comillas se utilizan cuando hay que marcar citas, palabras inventadas, palabras extranjeras o alguna ambigüedad o juego de palabras. La cursiva se reserva para las canciones, voces en off, voces que proceden de la radio, televisión o teléfono. En el caso de los diálogos nos encontramos dos tipologías en el uso del guión. Y cada vez más nos encontramos con una tendencia que tiende a omitir el primero. Diga, ¿podría hablar con Marta? Esta sería una opción y esta segunda vendría sin el guión, ¿vale? En el segundo caso, al ver el guión en la segunda línea, el espectador puede suponer que está leyendo un diálogo, ¿vale? No hace falta poner el primero. Estas son tendencias, se pueden hacer de las dos maneras. Sinceramente, para mí personalmente, la primera opción poniendo los dos guiones, a entender que es un diálogo, ¿vale? Aspectos prácticos de la subtitulación para sordos. Es muy importante ser conscientes de que el subtitulador ideal debe tener sólidos conocimientos técnicos, puesto que deberá trabajar con software específico. Saber distinguir entre géneros, estilos y ritmo para adaptar los subtítulos a lo que convenga en cada momento. Tener en cuenta los efectos sonoros y la música de un programa o película y saber trasladar su significado adecuadamente, así como tener un excelente dominio de las lenguas con las que trabaja para, entre otros, saber transferir el mensaje de la óptima manera posible. Con los efectos sonoros también se debe producir sincronía y el tiempo deseable que este subtítulo deberá estar en pantalla va entre 1 segundo y 2, teniendo en cuenta el número de caracteres. Ahora veremos cómo incorporamos los efectos sonoros a los subtítulos, ¿vale? Que así como que parece un poco raro, pero bueno, es importante eso, la duración. Si queréis que pare en algo o lo que sea, me vais diciendo, ¿vale? Es verdad que ahora es como muchísima información, pero este tema para mí es imprescindible imprimirlo, subrayarlo y tenerlo al lado cuando se está haciendo las subtitulaciones, sobre todo las primeras, ¿vale? Para que no se olvide ningún detalle. Aún así, hay distintas teorías al respecto y nos podemos encontrar productos en los que las etiquetas están más en pantalla dependiendo de la guía de estilo del canal de televisión o del estudio en cuestión. Esto es lo que os decimos siempre. Es algo tan novedoso que no hay unas directrices generales que todo el mundo tenga que hacer de X manera, ¿vale? Va cambiando según la empresa, va cambiando según el subtitulador o en el caso de la audiodescripción, dependiendo del audiodescriptor. La subtitulación es un proceso complejo en el que hay que considerar diversos factores y tomar decisiones, tratando siempre de ajustarse a unas normas aceptadas por la mayoría. Por otra parte, y sin que sea menos importante, lo que un traductor subtitulador siempre debe considerar cuando se enfrenta a un encargo de subtitulación para sordos son cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta y sin embargo son esenciales, ya que constituyen la naturaleza de este tipo de subtitulación. Y son 3 preguntas básicas. 1. ¿Cómo perciben el sonido los sordos? 2. ¿Cómo se relacionan con el mundo? 3. ¿Cómo leen? ¿Vale? Eso es
Súper, súper importante. Reflexionar sobre estas preguntas y ser conscientes de que el traductor subtitulador no siempre compartirá el mismo contexto cultural que el espectador hará que se tomen, uy, que me lío, harán que se tomen decisiones más sensibles hacia el colectivo, que por otra parte, y como ya hemos indicado, es marcadamente heterogéneo. En el caso de los subtítulos para sordos, las construcciones son diferentes a la subtitulación en general, que ya hemos visto en la unidad anterior, pero en ambas hay que tener en cuenta la velocidad de lectura, la cantidad de información que presentamos, si debemos o no editar los subtítulos, etcétera. Vale, antes de ponernos a, a meternos más en materia, los aspectos visuales y tal, quiero que veáis el corto que os he mandado en el enlace de WeTransfer, un corto que se llama, a ver, no me acuerdo el nombre, Sin palabras, ¿vale? Ponerlo y si lo tenéis todos descargado, bueno, confirmarme que lo tenéis todos descargado. ¿Los demás también? Vale, pues entonces vamos a verlo y ahora me comentáis qué os parece.
Vale, Mar. No sé si has sido tú la única que lo has visto. Se lo está viendo también Inma o Araceli. Ojos. Vale, pues me... Bueno, ¿qué os ha parecido el cortometraje? Este es complicadillo, es durillo, ¿eh? Lo bueno, bueno, al margen de la historia, que no es como lo que nos compete aquí, por así decirlo, es un documental que, si os habéis fijado en el subtítulo, bueno, contadme que os ha llamado la atención de cómo han hecho los subtítulos ellos. Si preferís hablar por el micro y todo eso, por mí no hay problema, ¿eh? Hola. Sí, Vale, yo he visto que sí estaba señalizado muchas cosas de las que ha hablado para sordos, por ejemplo, los corchetes, los paréntesis, lo que pone audio, música y no sé cuánto, pero no los personajes. Supongo que porque como son los dos que no hablan, pues no significa nada, porque no sé exactamente si los colores se tendrían que ver o porque es para proyectar en cine o no lo sé. Primero lo de los bueno, colores. los colores es Y- que ahora lo veremos, no es una obligación. Porque, Vale, bueno, porque realmente todo lo que estamos hablando no hay ninguna obligación porque no hay una norma. vale. Entonces, por ejemplo, Netflix no usa colores. Si os metéis en subtitulado para sordos de cualquier producto de Netflix, todo va a ir en blanco, ¿vale? Solo se usan códigos con caracteres, o sea, guiones, corchetes, etcétera, pero no usa color, por ejemplo. Y luego también lo que hablabas, que algunas veces los ruidos, o la música o lo que sea, yo supongo que también, como dices, será el libro de estilo, que se ponían arriba a la derecha y aquí Sí, vienen en el mismo subtítulo, supongo que también serán formas. Y una cosa que claro, también tenía una duda de antes, cuando hablas del límite de 37 caracteres por línea, era eso, sí, ¿no? sí, justo, Estamos contando los espacios. Es que, por ejemplo, en claro, maquetación y libros y todo eso se utilizan los espacios. O claro, sea, sí, sí, sí. te dicen Entra, con tantos espacios, tantos caracteres, sin espacios, tantos. sí, Entonces sí, te dan ese. entran los caracteres, o sea, los espacios, porque claro, eso hace que el, que al final el subtítulo se te vaya de madre, si metes más espacio, Vale. menos espacio, igual que los puntos, todo eso te cuenta. Vale, era Pues, eso. Y luego, pues luego genial. creo que el corto tenía una frase al final que no sé si iba con o lo he entendido mal. Cuando dice que se aleja y deja una pisada o algo así. Yo estaba viendo Claro, un vídeo. eso es lo que os he dicho yo,
que lo que yo entiendo es que es la interpretación del director de la música que suena, ¿sabes? Como que para una persona como Ah, que ya, ya, es ya. oyente, pues empiezas a escuchar esta música y ves esas imágenes como más, bueno, realmente no son oníricas, ¿no? Pero que es como, como imágenes de recurso y tal, pues él pretende que te lleven a esas sensaciones. O sea, al principio empieza y te dice, bueno, te aclaran los sonidos, lo de la moto arrancando, tal cual, y, y te decía algo, música, apunté de una guitarra mientras miras el horizonte, pensando en todos los trenes que dejaste escapar. Todo Vale. eso al final es como el que él te está induciendo esa melancolía, esa tal, que es música solamente. No sé. Entonces, a ver, este también es que es un documental, o sea, un cortometraje que necesita del subtitulado. O sea, no está hecho solo, o sea, está subtitulado para sordos, pero no está hecho solo con el objetivo de que lo vean sordos, sino porque es un documental que habla de la inclusión precisamente y está hecho Sí, que tienes que traducir la lengua de signos. subtitulado para sordos. Exacto. O sea, de hecho, pensando en la audiodescripción, imaginaos cómo se haría esto. Yo estoy con Si, Isma, si yo eso tuviera- de es demasiado subjetivo lo de la interpretación de la música. Eso no Sí, sé. sí, Y sí, luego es muy subjetivo, pero claro, es el director. O sea, como estos subtítulos ya, vienen directamente hechos por ellos. O sea, por ejemplo, este es un cortometraje que a nosotros nos han enviado para audiodescribir, que tenemos que audiodescribirlo en ujú, unas semanas. Entonces, el propio director manda sus subtítulos porque es su interpretación y él tiene claro que quiere que se diga eso. Entonces, claro, es subjetivo, pero bueno, al final es que él tiene todo el derecho a ser subjetivo, ¿no? Sería más raro que lo hiciéramos nosotros. O sea, eso lo que, no lo haríamos nosotros. lo que pasa es que si tú audio describes el final y dices lo que pone el subtítulo, tienes que decir también lo que hay en la imagen, que es el molinillo, ¿no? Porque no puedes Claro. suprimir la imagen. Es una cosa muy extraña. Pero es lo que tú Sí, dices, sí, si es sí, o el sea, director, claro, es su audiodescribir interpretación. esto es... Sí, sí. Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, siempre hemos hablado que la audiodescripción generalmente es solo una voz o dos si van créditos, pero aquí al tener dos personajes que son mudos, tienes que meter dos voces distintas más. Porque claro, tú tienes que decir que están, o sea, tienes que audiodescribir y describir que están hablando con lenguaje de signos, pero claro, tienes que darles voz a ellos y tienes que leer los subtítulos. Y tienen que ser dos personas distintas para que así no se confundan con la descripción. O sea, Dos, es... dos personas Parece, que se vean, pero luego son cuatro por los que no se ven, porque son los que están en el teléfono. claro, pero a ellos sí se les escucha. No Sí. necesitas Ah, vale, locutor. sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, a ellos sí les Pero- dejas el sonido directo, entre comillas, ¿vale? Pero nosotros tenemos que locutar con tres perfiles. El perfil del descriptor o descriptora y los perfiles de un chico y de una chica, que sean los protagonistas. O sea, el corto a mí me flipó cuando lo vi, porque me parece que está muy bien hecho, que la historia está muy bien traída, que los actores están muy bien, pero cuando pensé en que había que audiodescribirlo dije, menuda movida ujú. escribir esto, pero es un reto que está muy guay. Y luego me parece que está muy bien hecho, que bueno, los subtítulos están muy muy bien porque si os fijáis eso, en el inicio, quitando toda la parte onírica, describe muy bien el entorno, lo de las motos, como eso, moto arrancando y acelerando de manera estridente, moto que arranca y moto que se cruza con una que se va. Describe todos los detalles. Y de ellos dos también hacía una descripción eh, cuando ya entraba. No sé, que me ha gustado mucho el corto. No sé si queréis comentar algo más de él. Si no, nos ponemos con... Nada, una cosita, pues Dime, eso Gemma. que, bueno, que lo has comentado, pero claro, si nosotros tenemos que subtitular una música, pues nos limitaríamos, como creo que entendí, ¿no? Pues simplemente a decir música melancólica o poco más, ¿no? Un adjetivo Exacto. y ya está. Sí, o sea, mucha Porque, gente de hecho no pone ni melancólica, melancólica pone música sí, sí, y que ya eso está. sería como ya un extra al máximo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Exacto. Al menos que la música tenga letra y la letra sea relevante.
Sí, sí, exacto. ¿vale? Sí. Lo típico, pues eso, que es una canción que va con lo que se está escuchando y es súper importante. Pues ahí sí que ponemos música y bueno, el diálogo, el texto de la canción. Pero Sí, si sí, no, narrativamente, perdón, sí, narrativamente importante para la historia, si no, pues como un exacto, adjetivo como mucho y ya está, ¿no? exacto. Vale, Claro, sobre todo por economizar también claro. los caracteres y el peso visual que tiene tantos subtítulos todo el rato. Que Claro. también tenéis que pensar eso, que hablábamos mucho de lo que podía cansar la audiodescripción, pero pensad que eso, que también los subtítulos, cuando tienes como muchos subtítulos todo el rato, mucho texto, mucho texto, mucho texto, te cansa también, ¿no? Entonces tenemos que intentar buscar esos alivios, entre comillas. Sí, esos respiros para las personas, Sí, claro. Ok, gracias. de nada. Vale, pues seguimos con los aspectos visuales. Los subtítulos en pantalla. Debemos colocar los subtítulos centrados en la parte inferior de la pantalla, evitando siempre ocultar información relevante. Por ejemplo, un rótulo que aparece en la parte inferior o cualquier tipo de información que consideremos necesaria para el espectador. En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí al señor Harrison Ford, pues tenemos el subtítulo arriba. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un pedazo de rótulo que no podemos tapar, ¿no? Entonces, pues sí que lo subimos. Pero eso sí, vamos a intentar siempre que estén centrados, ¿vale? A ver. Igual ocurre en retransmisiones de eventos deportivos que se sitúan en la parte superior de la pantalla. Para los mismos deportistas, ¿vale? Eso en fútbol sobre todo lo soléis ver, que los subtítulos están arriba. En ocasiones nos encontraremos con el caso de que la misma obra va a ser interpretada en lengua de signos. Para ello utilizarán una caja de vídeo situada en la esquina inferior derecha de la pantalla, por lo que nosotros deberemos situar los subtítulos por encima de la caja, para que puedan ver correctamente al corresponsal. O sea que eso es como rizar el rizo, pero pasa. Hay que tener en cuenta que a la hora de colocar en pantalla los efectos sonoros, aplausos, risas, música, etcétera, debemos hacerlo en la parte superior derecha, siempre que sea viable técnicamente, entre paréntesis y con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Exceptuamos el caso de los subtítulos en directo, donde por restricciones de tiempo se colocarán dentro del mismo subtítulo. ¿Vale? Esto al no ser directo, lo, lo veis aquí arriba, a aplausos. ¿Vale? Y el subtítulo lo tenemos abajo. Los efectos sonoros siempre han de ir sustantivados. Aplauden es incorrecto, ¿vale? Lo correcto sería poner aplausos. El subtítulo de los efectos sonoros debería adecuarse al ritmo del lenguaje audiovisual, respetando la intención narrativa del relato y manteniendo siempre la sincronización para transmitir la misma información que el contenido sonoro. Por ejemplo, en una escena en la que golpean a la puerta varias veces durante un subtítulo cada vez que golpean para transmitir tensión. O sea, es decir, pues eso, poner toc toc o como lo queramos poner, pero ponerlo repetido, ¿vale? Porque eso también a la persona que no está recibiendo el impulso de las distintas llamadas le generas esa misma ansiedad, entre comillas. Cuando la información visual hace que el efecto sonoro sea redundante, no se debe describir el sonido. Si se está viendo un choque de aviones explosionando, no tenemos que añadir ninguna referencia al sonido porque es obvio. Una vez más, si analizamos los distintos productos disponibles, veremos que hay diversidad de criterios en cuanto a este punto, ya que lo más habitual será que encontremos los subtítulos de efectos sonoros centrados en la parte inferior de la pantalla. En cualquier caso, prevalecerá el libro de estilo de empresa y la coherencia en las decisiones. Si empezamos colocando un subtítulo de elementos sonoros en la parte inferior, deberemos seguirlo haciendo así hasta que terminemos el trabajo. Esto es normas básicas del audiovisual y yo creo que de todos los curros. Pero vamos a mantener eso, una coherencia. Ya no os diría solo en el mismo trabajo, sino en general en nuestra línea como subtituladores o como audiodescriptores, ¿vale? Porque al final eso nos marca y es igual que los realizadores, ¿no? Tienen una forma específica generalmente o una forma así marcada de cómo hacen sus vídeos.
o las productoras suelen ir a ciertos tipos de productos, ¿no? Pues en este caso, los subtituladores y los escritores suelen tener como una línea editorial ellos mismos y es bueno seguirla. Las líneas de subtítulo. Se recomienda situar el límite de líneas para cada subtítulo en 2 y solo en casos excepcionales usar 3, como por ejemplo en el caso del subtitulado en directo, informativos, entrevistas, etc. ¿Por qué en los casos del subtitulado en directo? Porque es mucho más rápido, ¿vale? O sea, tenemos que ir súper rápido y así como que nos da tiempo a más. En los diálogos se debe asignar líneas de texto distintas a cada personaje, excepto en aquellos con poco contenido o contenido redundante donde se podrían incluir 2 intervenciones en una línea. Eso no pasa casi nunca, ¿vale? Que se puedan incluir 2 intervenciones en la misma línea. Siempre vamos a intentar que sean una y otra. Por ejemplo, en líneas diferentes por cada personaje. ¿A dónde? Normalmente a casa de Carrie. ¿Veis? Los 2 colores, ahora veremos la línea de colores, cómo se utilizan, etcétera, ¿vale? En subtitulación para sordos hay una costumbre de no dejar espacio entre el guión y la primera línea del subtítulo, aunque esto, como siempre, queda supeditado a la guía de estilo del cliente. ¿Por qué no se deja el espacio? Por los caracteres, porque así nos comemos uno, ¿vale? Si encima empezamos a dejar mucho hueco, ya tenemos más peso en la imagen y eso nos complica. Así que todos los espacios que podemos quitar nos los cargamos. Caracteres, número, tamaño y tipografía. Como ya hemos comentado, cada cliente tiene su propio libro de estilo, que especifica el número de caracteres por línea. Además, este punto ligado a la velocidad de lectura. Si un espectador sin problemas auditivos tarda unos 5 segundos en leer un subtítulo de 2 líneas de 35 caracteres cada una, o sea, esa es la media nuestra, un receptor con déficit auditivo necesitará un tiempo superior a esos 5 segundos. Por tanto, el número recomendable de caracteres por línea en general estará en 32 y 34, llegando como un máximo a los 37, ¿vale? No podemos olvidar que el producto audiovisual consta de imagen y sonido. Esto quiere decir que a la hora de traducir deberemos tener muy en cuenta estos 2 códigos y no limitarnos al texto propiamente dicho. El resultado debe incorporar toda la información tanto lingüística y semántica como visual. Sin embargo, ya sabemos que la subtitulación cuenta con unas restricciones espaciotemporales muy determinadas y que no podremos reproducir literalmente todo el discurso y demás elementos que forman parte de una película o programa. Pues lo que hablábamos el otro día, tenemos que aprender a sintetizar, a contar todo sintetizando, ¿vale? Y ver cuál es la importancia de cada cosa, porque habrá cosas que sí que es súper importante decir literales y otras que no. Como no podemos crear subtítulos literales formativos evidentes, la reducción es una de las estrategias que más utilizaremos en el subtitulado. El objetivo es transmitir el mensaje y para poder ahorrar caracteres podremos hacer lo siguiente. Eliminar información superflua, repeticiones, muletillas, saludos, interjecciones, nombres de los personajes, todo eso nos lo quitamos. Luego buscar sinónimos, lo que hablábamos, cambiar el orden de los elementos de la frase, modificaciones en la sintaxis o unir 2 frases en una. No obstante, hay que mantener el mismo tono y registro del mensaje original. En definitiva, conseguir el equilibrio entre contenido y estilo de forma coherente y cohesionada. Otra de las prioridades en este tipo de subtitulación es conseguir producir subtítulos que contengan todo lo que se dice en pantalla, es decir, que reflejen el diálogo con los elementos sonoros importantes para la comprensión del producto audiovisual. Aquí entramos en el debate sobre qué es más preferible, subtítulos literales o editados. En el subtítulo deberemos dar cuenta de los ejemplos presentes en el canal acústico, visual y los elementos no verbales, como por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de subtítulos literales y otro de subtítulos editados, ¿vale? Subtítulos literales serían: cogí un vuelo charter a Londres y aterricé en Heathrow. Me alojé en el Glove House, un precioso hotel. Llamé a un amigo del instituto que vendía hachís, pero no estaba en casa. Los subtítulos editados serían: volé a Londres y aterricé en Heathrow. Me alojé en un precioso hotel. Llamé a un amigo que vendía hachís, pero no estaba en casa. Hemos quitado el nombre del hotel, el Glove House, que no aporta nada porque no es un sitio que conozcamos.
lo del instituto, porque no sigue sin aportar nada en esa historia, se lo quitamos también. Lo de cogí un vuelo charter, pues nada, volé, porque son cosas que es que se verán en la imagen seguramente y además no se necesita, ¿vale? Entonces, siempre vamos a intentar eso, aligerar. A ver. Al editar los subtítulos, podemos economizar el número de caracteres y facilitar la lectura rápida de los subtítulos. En los ejemplos de arriba hemos optado por eliminar detalles que no son imprescindibles para la comprensión, como el tipo de vuelo o el nombre del hotel. En el caso de entrevistas, el hablante produce un discurso no siempre ordenado y coherente. Se pueden producir vacíos gramaticales, frases sin acabar, todo ello propio del discurso oral. Sin embargo, los subtítulos forman parte del discurso escrito y por ello en este caso habrá que editarlos mucho más que en el caso de una película. Por frases coherentes, intentando ser fiel a lo que se dice en pantalla, pero de forma ordenada y legible. Vamos, imaginaros que nos están haciendo una entrevista, ¿no? Pues que están haciendo una entrevista a Lola Flores, ¿no? De esas que ella se iba por los cerros de Úbeda, ¿no? Tú no puedes, si una persona corta una frase a la mitad, ¿no? Porque por lo típico que estás hablando y te quedas así como a mitad y sigues por otro tema. El subtitulador tiene que organizar esa frase y no cortarla. O sea, la tiene que cerrar y seguir con la siguiente. Porque es lo que decíamos, es un mensaje escrito. Son lenguajes totalmente distintos. El lenguaje oral nos podemos permitir todo ese tipo de licencias, ¿no? Que hablamos mal, leche. O sea, además, con nuestro tono, con nuestra forma de expresarnos, transmitimos mucho. Lo que llevamos diciendo desde el primer día, ¿no? La importancia del lenguaje, en la importancia del lenguaje, de la comunicación, mejor dicho, lo que son las palabras, son un 30%. Lo demás es la tonalidad, la forma de expresarse, los gestos, etcétera. Pues toda esa parte, todo ese peso, un porcentaje muy alto, los sordos no lo pueden percibir, ¿no? Entonces, es importante que se subtitule y se escriba bien. Hay quien cree que para que las personas con discapacidades auditivas estén en igualdad de condiciones con el resto de espectadores, deben poder disfrutar de subtítulos literales y así recibir la misma información que los demás. Pero la realidad es que existen diferentes grados de discapacidad y no todos los sordos tienen la misma capacidad de lectura. Eso lo vimos ya el lunes, pero bueno, vamos a hablarlo. Para aquellas personas con un nivel cultural más alto o será cómodo leer unos subtítulos literales, mientras que para la persona de nacimiento, con este tipo de subtítulos se sentirá frustrada porque no tendrá el tiempo suficiente para leerlos. Aún tenemos otro caso, el de los espectadores con discapacidad auditiva que saben leer los labios. Cuando se encuentran con subtítulos que no reflejan exactamente lo que se dice en pantalla, se pueden sentir defraudados. Esto es muy plural el tema de la discapacidad, ¿vale? Entonces, es verdad que hacer algo inclusivo al 100% es muy complicado por eso, porque cada uno es diferente. Y, pues mira, eso, los que leen los labios. Si están escuchando un mensaje, están recibiendo un mensaje, lo están haciendo a través de los labios, pero miran al subtítulo, al texto, y ven que eso va por otro lado, pues se van a sentir eso como que el que ha hecho los subtítulos lo ha hecho como le da la gana, ¿no? Pero en cambio, es muy frustrante para las personas con discapacidad sentir constantemente que no llegan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A pesar de lo que hablamos de los que leen los labios, o sea, del handicap que pueden tener ellos, siempre vamos a intentar simplificarlos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en el peor de los casos, o en el caso en el que va a ser más complicado para ellos percibir la información, ¿vale? Las personas que leen los labios pueden leer los labios. El texto pasa a ser un apoyo, un segundo apoyo, mientras que para las otras personas, si no llegan, pierden el mensaje oral, o sea, el mensaje de la película, perdona. Lo ideal sería poder producir diferentes archivos de subtítulos para cada, pero ni técnica ni económicamente es una situación viable, al menos en un futuro cercano. Así que deberemos recordar siempre que estamos ante un público heterogéneo con diferentes necesidades y que los subtítulos se deben adaptar al máximo a esta particularidad.
Como encontramos diversidad de opiniones en las normas para la subtitulación para sordos, el énfasis estará en hacer subtítulos que al subtitulador le parezcan siguiendo su intuición, los más prácticos posibles. Aún así, no podemos olvidar que cada espectador elige en qué quiere centrarse, en las imágenes, el argumento o los subtítulos, y esto inevitablemente se escapa al control del traductor o subtitulador. Es eso, no podemos estar, o sea, que no somos Dios, que no estamos en la cabeza de todos los espectadores, cada uno va a decidir, pero bueno, es importante que les demos todo lo más mascado posible. El tamaño máximo de los caracteres debe ser aquel que permita presentar en pantalla un subtítulo con 37 caracteres. Eso es lo fácil. Para medir este tamaño máximo de letra se tendrán en cuenta los márgenes de seguridad. Un margen de seguridad adecuado es 0010 en las tres opciones, izquierda, derecha, izquierda-derecha, y ver que ya que suelen venir por defecto los programas de subtitulación. El tamaño mínimo se establece de forma que sean legibles por personas con visión normal, desde una distancia de 2,5 metros. Cuando los subtítulos se muestran en una pantalla de formato 4/3 y 38 centímetros, 15 pulgadas de diagonal. Este requisito de tamaño mínimo está basado en el requisito 9.2.2 de la norma técnica, nuestra famosa UNE 139802-2009. Accesibilidad para software y permite usar tamaños de texto diferentes en función de tamaños de pantalla donde se vayan a emitir los subtítulos. La tipografía utilizada en el subtítulo debe responder a criterios de máxima legibilidad, importantísimo. Como la subtitulación general es un trabajo en el que hay que estar tomando decisiones constantemente y siempre serán objetivas, el resultado final deberá conducir a un subtítulo satisfactorio para el mayor número de personas, siempre por supuesto con la aprobación del cliente. Bueno, ¿tenéis alguna duda sobre esto? No, ¿no? Vale, pues entonces vamos a hacer una pequeña práctica antes de... José Manuel, dime. Hola, hola. Sí. Vale, te comento, lo que has dicho, esto de 0010, creo que has dicho, esto que son píxeles, ¿es proporción de según la diagonal o qué es esto? Son píxeles. Píxeles. Sí. Vamos, que de todas ¿Has formas dicho? sí, es el margen en o sea, la plantilla de joder, no me va Del a salir ahora software la has dicho que palabra. lo trae, ¿no? Sí, que te viene claramente y lo podéis ver, que no va a haber problema. Ahora, como vamos a explicar ahora el programa, en cuanto acabemos todo esto y tal, lo vais a ver claro. Vale, y otra duda que ayer viendo los cortos de Gallo Pedro me surgió, los sordos ciegos no pueden tener experiencia de estas, ¿no? No, eso lo vimos ya, que los sordociegos es muy complicado, porque no, o sea, tú les puedes audiodescribir, eso lo vimos, no sé si te acuerdas cuando estuvimos viendo unos vídeos del museo, de audiodescripciones en museo, Sí, que se les puede describir en la mano. Entonces tienen claro, lenguaje de signos, es que pero eso es lo que manual. he visto uno de los cortes, de los cortos que había, no sé cómo se llama eso, si edición táctil, no tengo ni idea. Sí, Digo, vaya historia. Sí, pero que eso sí, es sí, debería tener una persona por claro. Sí, sí, es una un persona dictador, por... digamos, por Exacto. ciegos, hostia. Claro, por eso están... A ver, esto suena fatal, pero es muy caro ese sistema y por eso o sea, ha desaparecido, no es que haya desaparecido, que no existe en muchos sitios, pero es imprescindible porque ellos no pueden percibir nociones del mundo si no es a través de eso. Vale. Vale, pues entonces lo que os estaba comentando, vais a abrir el primer WeTransfer que os he enviado, el ejercicio 1, ¿vale? Que veis que es un clip de Easy Dizzy, Amor a lo Bestia. Son 4 minutitos, esta vez es más cortito, ¿vale? Y os voy a contar lo que vais a hacer. No sé si lo tenéis por ahí abierto o no. Bueno, siguiendo las plantillas que escogisteis el otro día, con las que os sentís más cómodos para subtitular, ¿vale? Vais a hacer los subtítulos para sordos de ese fragmento.
teniendo en cuenta que el máximo de caracteres que podéis usar es de 37 y, o sea, 37 caracteres por subtítulo, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que os vais a dar cuenta de que vais a tener que meter tijera, reducir un poco lo que dicen, porque se habla mucho y lo que tenéis que subtitular es más de lo que os cabe, ¿vale? Así que dadle a ver qué os parece esto de AC/DC y, y ya nos seguimos avanzando. Pero así hacéis una pequeña práctica. Vamos a tener media orilla para hacerlo y en media orilla hablamos a ver cómo vais, si os queda poco y ya seguimos con lo demás.
Hola Ana, no te preocupes. Mira, en el WeTransfer que os he enviado en el email, que supongo que habrás descargado, hay dos ejercicios. Pues el ejercicio uno es el que están haciendo los compañeros, ¿vale? ¿Vale? Para que lo vayas haciendo. Es un fragmento de AC/DC y justo arriba, bueno, te lo copio aquí, tienes lo que hay que hacer. Te lo copio. Que es crear subtítulos para sordos de ese fragmento de la película. Recordando eso, pues que el máximo de caracteres por línea es de 37 y que seguramente tengáis que, bueno, seguramente no, que tenéis que reducir un poco, bueno, interpretar los subtítulos, o el texto, para reducir los subtítulos. ¿Vale? ¿Tenéis? Vale, disculpa, que muchas gracias. ¿Qué te iba a decir, Lole? De Dime. la práctica de la anterior no te la he enviado porque es que, mira, es que es súper bonito esto, ¿eh? Y me he enrollado y entonces he hecho como un combi. A ver, y ya como yo doy montaje, parece que Sí, no tiene mucho que ver porque te estás pasando todo el tiempo con el trekking para arriba, para abajo, mirando los claro, frames. claro. Y como tú me comentaste lo de las acciones y demás, es verdad que como también en la parte superior derecha, cuando hay que poner pues las músicas, las bandas sonoras, los efectos, pues entonces lo he hecho prácticamente al corte. Más que secuencia, la Vale, primera secuencia me la he hecho casi al corte. Además, vale, flipado con la animación porque es una pasada. Entonces, voy a terminar, voy a ya a terminar entre la primera y la segunda secuencia, que era lo que tenía, pero ya la estoy haciendo completa, que a lo mejor no existe ni modelo de eso. Pero a mí me viene muy bien, tanto para subtitulado como para montaje, como práctica, ¿sabes? vale, Entonces, genial. estoy haciendo al corte de la por secuencia el tiempo, indudablemente, las acciones con la tipología de plano, como dijiste, Sí, y también, de todas formas, Ana, eso lo estamos explicando hoy bien, ¿vale? Porque vale, ya lo como, corrijo yo sobre la marcha, lo que yo vea hoy lo añado a lo vale, que estoy haciendo, sí, estupendo. Y las bandas sonoras, los efectos de sonido, los foley y los vale, diálogos, claro, en los últimos cuadros. Estoy haciendo claro, claro, de todos los que hay, lo más completo, ¿sabes? vale, Pero perfecto. no me lo tenga en cuenta. Quiero decir que soy consciente de que me he inventado una chorrada, pero que es un poco para hacerlo todo en uno. ¿Sabes lo que te Sí, digo? sí, sí, Para no, no te practicarlo preocupes. todo. Por Vale, eso me vale. he No, entregado. Pero vamos, anoche estuve hasta las tantas también y la verdad que es súper bonito. Me está encantando todo esto, ¿eh? Es una sí, pasada. no, la verdad es que está muy bien y ya verás cuando, o sea, todo lo que estamos viendo Sí, hoy y todo eso está muy, muy chulo porque son técnicas y cosas que van a ayudar. O sea, ahora hemos visto lo de los caracteres, pero queda un montón de temario hoy en lo que lo vais a poner en práctica. vale, gracias. Me voy a poner Nada, con esto entonces, ¿no? Vale. sí, Lo que ponte tú con me has esto dicho ahora. y Vale. exacto, Gracias. ¿vale? Venga, De hasta nada. luego. Hasta luego.
Compañeros, ¿cómo lleváis la práctica? ¿Cómo lo estáis viendo? Hola, María del Mar. Bueno, los errores que no debéis de cometer, o sea, ahora mismo más que errores que no debéis de cometer, lo que os tenéis que concentrar es en subtitular, en transcribir, bueno, sí, hacer subtítulos que no superen los 37 caracteres. Y bueno, si veis los apuntes que hemos visto hasta la página 14 que hemos estado viendo esta mañana, espera que voy a echar un poco para atrás para que lo puedas ver. Tienes unas claves, ¿vale? De los aspectos visuales, pues donde ponemos los subtítulos en pantalla. Por ejemplo, si hay texto en la imagen, como veis aquí de Harrison Ford, pues los subtítulos lo ponemos arriba. Si es una emisión en directo, se pone arriba a la derecha también, como lo veis aquí. Sonoros en este sentido, en este caso. ¿Vale? Que los efectos sonoros siempre han de ir sustantivados. O sea, aplauden está incorrecto, correcto aplausos, ¿vale? Lo tenéis todos los apuntes para poder verlo así de manera rápida. Las líneas de subtítulo, que como mucho pueden haber 2 líneas de subtítulo, ¿vale? A ver qué sigo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De líneas de subtítulo, de los colores y todo eso, no hagáis caso porque todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver ahora cuando volvamos de la parada esta para tomar un café. Vemos todo el tema de color y tal. Caracteres, número, tamaño y tipografía. Eh, lo que hemos dicho, máximo 37 caracteres, ¿vale? Mínimo 4. Aquí tenéis, pues eso, que tenemos, o sea, que una de las cosas más importantes es la reducción del mensaje para que entren en los subtítulos, ¿vale? Que tendremos que condensar el mensaje que dicen para poder tener espacio. Aquí tenéis unos ejemplos de lo que son los subtítulos literales, tal cual lo que se dice en el sonido de la película.
un ejemplo de los sordos. Y luego, pues, tengáis que tener en cuenta el tamaño de los caracteres, que debe ser aquel que permita que en la pantalla quepan 37 caracteres como mucho, y el mínimo tienen que ser esos caracteres que se vean bien a 2 minutos a 2 minutos no, a 2,5 metros de la pantalla. ¿Vale? La tipografía responde a los criterios de máxima legibilidad y, bueno, todo en general. Y para esta práctica nada más. Además, ya con las siguientes vamos a ir avanzando y vais a ir viendo lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Pues si os parece, vamos a hacer Nada, María del Mar. Si os parece, vamos a hacer el paroncillo de media mañana y a las 11:30 nos conectamos otra vez, ¿vale? Hasta ahora.